Navidad en enero con la carta Pastaza empieza ya. El sábado 16 de enero, la carta Pastaza seguirá construyendo sueños. La Prefectura de Pastaza, con el financiamiento del Banco de Desarrollo, construye los hangares del gobierno provincial, asfaltado de las calles Barrio Las Playas del Cantón Santa Clara, asfaltado de la vía San Ramón, kilómetro 31, vía Altena, e implementa la planta procesadora de caña y mieles en la parroquia Teniente Hugo Ortiz. La gestión del GAD provincial es encomiable, tomando en cuenta que va generando no solamente empleo, sino recursos que se quedan en la provincia. Con decisión y trabajo serio, consolidamos el crecimiento de la provincia. Gobierno Provincial de Pastaza, unidos por el progreso. Administración 2019-2023. Juan Carlos Ruiz salió de su comunidad, Torimbo, en el territorio de los Apara, en el interior selvático, con su mujer, que presentó problemas en el parto de su cuarto hijo, que pusieron en riesgo su vida. Debió ser evacuada al Hospital General Puyo, donde dio a luz con cesárea. Su familia es de escasos recursos económicos, por lo que la Unidad de Servicio Social del municipio de Pastaza le donó un centenar de pañales desechables. Sí, justamente tenía dificultad de dar luz porque ella fue ya hecha cesárea cuarta vez con esto. Entonces yo creo que son últimas cesáreas que realizaron, entonces eso fue la complicación de embarazo de ella. La economía de los habitantes de la selva amazónica es precaria, es de subsistencia. Por ello, su evacuación desde esa apartada población, que se comunica solo por vía aérea, se hizo con el apoyo del Grupo Aéreo del Ejército, que facilitó un avión para sacarlos en un viaje de 45 minutos. Al momento no contamos con dinero aquí, estoy sin centavo, entonces por lo cual estoy pidiendo la mano que nos ayudaran de alguna manera, de otra forma, con lo que tengan. En la ayuda que recibieron ayudó la gestión de Franklin Castillo, vocal del gobierno parroquial de Montalvo, a cuya jurisdicción pertenece Torimbo. Salió realmente con las justas y contribuimos para que se salve la vida de su madre, de su hijo, de su bebé. Y ese es, lo hacemos con mucho cariño. La unidad municipal ha recibido claras directrices del alcalde Osvaldo Zúñiga para atender con prioridad a personas de los más elevados quintiles de pobreza, con prioridad, y en especial a quienes salen desde poblaciones fronterizas. Y conociendo la condición de la difícil situación económica que viven actualmente estas familias en estos lugares alejados, nosotros tenemos esa predisposición de la primera autoridad para atender con estas ayudas a este grupo de personas que se encuentran aisladas de toda atención. El lado social es parte sustantiva en la gestión de la actual administración municipal. Muy buenas noches, señoras y señores. Aquí estamos iniciando
una programación más de La Entrevista, un programa originado en este medio de comunicación, a quienes pues les damos la cordial bienvenida a la gente que nos mira en Facebook Live, como Pastaza al Día, el diario de Pastaza, Amazonía Viva y Pablo Aníbal Chávez. Les decimos buenas noches, bienvenidos, y aquí estamos nuevamente con otro invitado de lujo. Todos nuestros invitados son de lujo, tienen la misma opción como precandidatos asambleístas aquí en la provincia de Pastaza. Siempre aperturo diciéndoles que Dios les ayude, que les vaya muy bien en estas elecciones. Por mí que ganen todos, pero lamentablemente tiene que salir 2 curules, sea para una damita o sea para un caballero, y así se respetará prácticamente lo que el pueblo de Pastaza quiere tener, ¿no?, como asambleístas. ¿A qué personas? Para eso le tenemos acá ya al licenciado André Granda, precandidato a la Asamblea por Pastaza por el movimiento Democracia Sí, lista 20, a quien le damos la cordial bienvenida y vamos a detallar en los próximos minutos toda su vida y prácticamente qué es lo que se puede hacer por la provincia de Pastaza. Mi estimado André, buenas noches. Buenas noches, don Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar en su programa. En verdad le agradezco mucho por el espacio. Queremos saludar también a todos los amigos que nos están viendo a través de Facebook Live. Pues una buena noche y muchas gracias por conectarse. Bueno, gracias mejor por aceptar nuestra invitación. Nos sentimos complacidos. Vamos de lleno ya a la entrevista porque a veces nos falta el tiempo ya. Cuando estamos enfrascados, cuando estamos en lo más interesante, se nos va la hora prácticamente. André, ¿quién es este personaje? André, ¿dónde nace? ¿Cuál es su vida? ¿Cuáles sus inicios de movimiento? ¿Está soltero? ¿Está casado? La gente quiere saber algo de André y más que todo la juventud. Hay que dar paso a la juventud. Dichosa juventud, decía algún político, y ojalá la asamblea se llene también, ojalá el 50 o 70% de juventud, que es lo que necesita nuestro país, pero una juventud honrada. Exactamente. Bueno, don Pablo, muchas gracias por la pregunta y pues bueno, les voy a contar un poquito de mí. Yo soy de aquí, de la provincia de Pastaza, yo soy de aquí de Puyo, he vivido toda mi vida aquí en Puyo. Yo nací en Achel, ya hace 29 años, tengo al momento, ya casi 30, de hecho, ya casi llego al 3er piso, don Pablo. Crecí aquí en la ciudad de Puyo, hice mis estudios primarios, secundarios aquí, mis estudios secundarios los hice en el Colegio Vicentino. Luego, pues, después de esto, en un momento de mi vida, a mí siempre me gustó la política, le cuento, don Pablo, me gustó la política, pero digamos la política verdadera. Entender un poco la política, estudiar la política, ver qué son las cosas que están mal en la política y cómo hacer una verdadera política, la verdadera política de servicio. Y pues investigando me animé a estudiar una carrera, me arriesgué, salí de la provincia, me fui a estudiar a la ciudad de Quito, la carrera de Ciencia Política. Estudié yo durante 4 años y medio la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Me hice un crédito para salir digamos, para lograr acceder a estos estudios. Mi familia me apoyó, mi familia es de aquí, ellos nacieron en Pichincha, pero ellos ya toda la vida pues prácticamente se radicaron aquí y donde pues son 2 personas de aquí, mis padres, a quienes les mando un saludo también, son muy conocidos de aquí en Puyo, 2 grandes personas y pues eso es un poco hablándoles en el tema personal. Y yo, don Pablo, estoy casado al momento, también le mando un saludo. Menos mal que reconoce, cuidado. No, claro, le mando un saludo también a mi esposa, tengo una hija al momento 1 año 5 meses, que ya es una tremenda y que también deben estar viendo el video. Y pues don Pablo, básicamente ese es un poco de mi tema personal, mi tema académico. Pude culminar mis estudios en ciencia política, la profesión de politólogo. Después de esto he podido realizar también mis estudios de maestría en políticas públicas y actualmente estoy realizando una maestría en análisis político en una universidad de España. Y pues prácticamente como le dije, lo que me ha apasionado a mí ha sido la política y quizás para muchas personas que me ven es un poco sorprendente esto porque cuando escuchamos la palabra política siempre se nos viene a la cabeza algo malo.
Se nos viene a la cabeza corrupción, se nos viene a la cabeza muchas cosas que nosotros tenemos claro que eso no es la política, eso es la politiquería. Y como les digo, a mí me ha gustado siempre pues entender la política, estudiarla, y hasta hoy la estudio. Soy una persona muy curiosa, me gusta muchísimo prepararme, leer. Luego de mis estudios pude ejercer mi profesión también en algunas organizaciones no gubernamentales en la ciudad de Quito. También pude ejercerla en algunas empresas privadas consultoras y también en instituciones públicas. Le cuento a don Pablo también que pude trabajar 2 años en la Asamblea Nacional. Tengo experiencia yo en la Asamblea Nacional, donde pude aprender mucho sobre esta institución y pude aprender pues precisamente cuáles son las cosas que están mal y cuáles son las cosas que hay que cambiar también, don Pablo. Entonces estamos en esto impulsando una nueva forma de hacer política, que es lo que nos apasiona, junto con el gran equipo que tenemos del Movimiento Semilla y que nos acompañan pues en todo lo que nosotros estamos haciendo, don Pablo. Bien que tocas el tema del Movimiento Semilla, ¿podemos algo conversarle a la ciudadanía sobre este movimiento que se crea en Pastaza y que va pues de tumbo en tumbo, y ojalá pues este proyecto se haga una realidad por el bien de jóvenes y también de gente adulta pues que quiere un cambio radical en la provincia de Pastaza? Claro, don Pablo, yo no creo, verá, que sea cuestión tanto de juventud. Yo siempre he sido crítico con esto porque no es cuestión de que lleguen jóvenes y que estos jóvenes hagan lo mismo de siempre, porque entonces ¿de qué sirve que lleguen los jóvenes? A la final no va a haber ningún cambio. Entonces yo creo que es cuestión de juventud, pero en ideas. Es un tema de pensamiento, un tema de cómo uno concibe la política y qué es lo que uno quiere. O sea, es un tema de principios, un tema de ética, no es tanto de edad. Entonces, un poco contándoles sobre el Movimiento Semilla. El Movimiento Semilla fue una idea que impulsamos junto a un grupo de amigos, de personas de aquí de la provincia de Pastaza, que en algún momento nos dimos cuenta que estábamos cansados de la política de siempre, estábamos hartos de la corrupción, y nos dimos cuenta que criticar a veces, o sea, quizás es bueno, digamos, expresarte, criticar, pero esa crítica no cambia las cosas. Tiene un límite esa crítica. Y nosotros consideramos que hay que ir un paso más allá de esa crítica, hay que ir y atreverse a hacer algo. Entonces decidimos organizarnos e impulsamos el Movimiento Semilla aquí en la provincia de Pastaza. Durante 1 año nosotros cumplimos pues con todos los requisitos que nos pide el Consejo Electoral para la legalización del movimiento. Recogimos firmas, caminamos, recorrimos la provincia, conversamos con las personas, con las familias de aquí de la provincia y les contábamos cuál era nuestro sueño, don Pablo, porque el Movimiento Semilla es un movimiento político nuevo, pero es un movimiento que es distinto a los otros, don Pablo, porque a veces también hay personas que nos decían, pero ¿para qué crear otro movimiento, otro partido si ya hay muchos? Y nosotros les decíamos, es porque estos movimientos que se han creado en realidad no son verdaderos movimientos políticos, a veces hay personas que tienen dinero y que deciden pues crearse un movimiento, pero únicamente responde a una sola persona, responde a un líder supuestamente, y usan estos movimientos como si fueran sus empresas. Y esos movimientos duran hasta que pasen las elecciones y desaparecen. Después, cuando les va bien, regresan. Caso contrario, pasan a la historia. Exactamente, don Pablo, y eso es precisamente lo que nosotros decidimos cambiar y decidimos impulsar un verdadero movimiento político aquí con principios claros y principios distintos a todos los demás movimientos. Nosotros nos caracteriza pues en primer lugar una política clara de entender que la política es para servir, una política ética, decente. Nosotros decidimos prohibir recibir financiamiento de contratistas de obra pública, que muchas veces aquí en la provincia de Pastaza son los que financian las campañas electorales, y se ha visto ese financiamiento en todos los movimientos políticos, entre otros aspectos y otros principios que nos caracterizan. Y justamente, don Pablo, hemos decidido pues hacer verdadera política, no hacer únicamente política electoral, que es aparecer en las elecciones y ya hasta ahí. ¿Cuántas firmas reunieron para este Reunimos movimiento? El 1.5% de las firmas, que aproximadamente son 1.100 firmas, que es lo que te pide. ¿Están presentadas en el Consejo Electoral? Están presentadas en el Consejo Electoral. Nosotros la presentamos, nuestro pedido de firmas, el 8 de julio, ya hace 68 días. Y pues es importante decir esto, don Pablo, con todo el respeto para el Consejo Nacional Electoral, que es la entidad, digamos, que regula estos procesos, pero lamentablemente después de este tiempo, 68 días, el Movimiento Semilla aún no tiene una respuesta. No sabemos si completamos las firmas, no sabemos si nos faltaron firmas, cuál es nuestro estado legal, y en realidad fue un poco decepcionante para nosotros ver cómo iba pasando el tiempo y pues no nos daban respuesta, don Pablo. ¿O creen que alguna mano negra hay por ahí también? Yo no me podría pronunciar sobre eso, don Pablo. Yo sé, en el Consejo Nacional Electoral hay funcionarios muy valiosos, hay personas muy valiosas y personas que nos han guiado también y nos han asesorado cómo generar nuestro proceso, pero durante estos últimos días, pues lamentablemente
lamentablemente no tuvimos respuesta. De hecho, aprovecho la ocasión, don Pablo, para comentarles que el día de ayer, 15 de septiembre, fue el primer, digamos, día en el que recibimos una respuesta oficial del Consejo Nacional Electoral, en el que nos enviaron un documento indicándonos que bueno, cómo va el trámite del movimiento Semilla, y nos dicen que recién con fecha 27 de agosto, es decir, casi 2 meses después de que nosotros hicimos el pedido, recién se enviaron los documentos para Quito, para que en Quito se haga el trámite y todo. Entonces, bueno, son cosas que pasan en realidad. El sistema político es así, es complejo. Atreverte a hacer una política distinta, una política diferente, es difícil enfrentar este sistema. Nosotros lo sabíamos desde el primer momento, don Pablo, y aún así, pues decidimos hacerlo y lo vamos a seguir haciendo, porque el movimiento Semilla sí o sí se va a registrar, don Pablo. Quizás no se registró todavía, pero en este año o a más tardar el próximo año, el movimiento Semilla será una realidad y será el nuevo movimiento político aquí en la provincia de Pastaza. Cuéntanos, André, al mismo tiempo ya de ser un precandidato fijo, naturalmente tienes ya tu equipo, ¿qué tan duro va a ser competir con las grandes chequeras, pues, de los señores que, con todo mi respeto, dicen ellos que ya van a ganar? Ellos dicen, no, ya está prácticamente una curul en la asamblea y la otra vamos a seguir peleando. Pero eso es como David y Goliat, pues no, porque me imagino que tú no debes contar con esas chequeras tan abultadas como las que se presume en otras tiendas políticas. Exactamente, don Pablo. Usted ha dicho las palabras clave y que de hecho a mí, yo siempre lo repito a mi equipo, siempre lo repetimos nosotros. Esto va a ser una lucha de David versus Goliat. David versus Goliat, don Pablo. Nosotros estamos convencidos de que es necesario hacer las cosas distintas, don Pablo, porque uno quiere venir a cambiar la política, uno quiere hacer una política distinta, pues si uno quiere hacer las cosas diferentes debe comenzar dando el ejemplo desde la campaña electoral. Nosotros decimos, don Pablo, que la corrupción entra en la política desde las campañas electorales, es decir, nosotros vemos campañas y hemos visto en toda la historia de la provincia de Pastaza campañas en las que prácticamente no existen ideas, no existen propuestas, lo que existen son regalos, es decir, comienzan a regalar dádivas, regalos a la gente en los barrios, en las comunidades, comienzan a despilfarrar dinero que no es de estas personas porque es o bien dinero público de las instituciones como las prefecturas, las alcaldías que utilizan para apoyar a sus candidatos, o es dinero de los contratistas de obra pública, que yo le decía a don Pablo que hay un grupo, digamos, es habitual aquí que las campañas políticas sean financiadas por un grupo de contratistas que invierten en las campañas electorales, pero esta inversión no es, digámoslo así, no es que es un regalo, esto luego le cobran al pueblo de Pastaza, porque todo el dinero que debería ser destinado para verdadera inversión social, para el desarrollo de proyectos, para cambiar el modelo productivo, por ejemplo, aquí en la provincia de Pastaza, para dar respuesta a los problemas de la provincia, este dinero es usado para pagar estos favores y estas inversiones en campañas políticas, don Pablo. Ahí están los famosos diezmos, las coimas, etcétera. Entonces, nosotros dijimos desde el inicio, don Pablo, nosotros vamos a hacer las cosas distintas. Nosotros no vamos a recibir financiamiento de contratistas, nosotros no vamos a hacer campañas políticas contaminantes, no vamos a hacer campañas políticas millonarias. Nos parece un insulto gastar dinero en campañas políticas hoy, don Pablo, en medio de la mayor crisis de la historia. Entonces, nosotros sabemos que es difícil hacer política en estas condiciones, don Pablo, y enfrentar estas grandes maquinarias, pero esto nos motiva mucho más. André, pero el pueblo de Pastaza, todo el mundo dice, ya ha madurado políticamente, dicen que ya no hay ese mismo pensamiento de antes. ¿Por qué? Porque dice, ya cambia el pueblo también, pues no, ya ven, dicen tantas cosas bonitas que hacen en tal entidad, que se llevan la plata por acá, que el señor que tenía una volquetita vieja aparece ya con retroexcavadoras, con equipo camionero nuevo. Entonces, ¿de dónde dicen ellos mismos? ¿De dónde sacaría la plata? Ellos saben de dónde sacaron la plata, con quién se metieron, cuánto colaboraron y cuánto tienen que recibir cuando ya su candidato ganó y tienen que darle el triple o 4 veces de lo que invirtió. Pero la pregunta es, ¿está el pueblo de Pastaza preparado o sigue con el mismo populismo y hay que seguir pues de tumbo en tumbo? Van 4 años en un cargo, se meten a otro, si no mueren a la familia y sigue el río de la corrupción.
Don Pablo, le cuento que nosotros en realidad somos muy optimistas. Nosotros estamos convencidos de que sí se pueden cambiar las cosas. Y nosotros justamente iniciamos este proyecto político porque nosotros creíamos que no existían alternativas, que únicamente se repetían, digamos, en los cargos públicos esta misma forma de hacer política, esta forma de hacer política de despilfarrar el dinero, de tratar de comprar conciencias, de comprar votos, de tratar de hacer campañas millonarias, campañas contaminantes, etcétera. Y pues a nosotros nos motivó tratar de hacer una política distinta. Y don Pablo, yo le cuento que nosotros vamos a dar el ejemplo desde la campaña electoral, porque yo creo que en estos momentos tal vez ya se ha escuchado que todos los candidatos hablan de corrupción. Todos los candidatos hablan que van a combatir la corrupción, que van a acabar con la corrupción, no solo aquí en la provincia, sino a nivel nacional. Todos hablan de acabar con la corrupción. Pero muchas veces estos candidatos que hablan tanto de acabar con la corrupción llegan, por ejemplo, a la Asamblea Nacional y terminan siendo más de lo mismo. Terminan repartiéndose hospitales, terminan comprando, digamos, votos a cambio de favores políticos, etcétera. Entonces, ¿cómo, digamos, cambiar en verdad las cosas? Y nosotros creemos que la manera es cambiando las campañas electorales, dando el ejemplo desde la campaña electoral. Es decir, si nosotros decimos que queremos cambiar la corrupción, acabar con la corrupción, nosotros tenemos que dar el ejemplo en la campaña electoral. ¿Cómo? No recibiendo financiamiento, transparentando el gasto electoral, transparentando todo lo que se gasta. Si sea $1 que se gaste, debe transparentarse, y no únicamente cumplir esto como un requisito al Consejo Electoral, don Pablo. Pero cada votación, cada proceso político se habla de lo mismo, que se deben demostrar los dineros de dónde salen, pero no se cumple. Por eso, don Pablo, por eso nosotros vamos a dar el ejemplo. No es que vamos a esperar que esto sea un trámite que hay que cumplirse al Consejo Electoral, no. Hay que transparentarlo en medio de la campaña. ¿Cómo? Nosotros lo vamos a transparentar semanalmente en la página web que nosotros vamos a impulsar semanalmente. Y don Pablo, nosotros tenemos una reforma que vamos a impulsar en la Asamblea Nacional para acabar con ese financiamiento que existe en las campañas políticas, ese financiamiento ilegal, que es desde donde nace la corrupción. ¿Y cómo lo vamos a hacer, don Pablo? Impulsando propuestas como se ha hecho en otros países, es decir, si se supera el gasto electoral permitido. Y la ciudadanía, las familias, la gente que nos escucha, todos saben que siempre se supera ese gasto electoral. Vemos campañas millonarias con afiches por todos lados, gigantografías por todos lados, caravanas, etcétera, y dicen, no, pues no gasté nada, dicen los políticos, o no se gastó mucho. Y eso es una mentira. Entonces debe haber un control. Pero ¿qué sucede, don Pablo? Que debe haber una sanción no solo para los responsables económicos en la campaña, debe haber una sanción para los candidatos, incluso debe ser una causal de destitución de los cargos, sobrepasarse en el gasto electoral. Y nosotros vamos a impulsar esas reformas en la Asamblea Nacional. Bueno, en caso usted de ganar, André, las elecciones, ¿estaría dispuesto, como dijo una candidata muy joven también, que a ella le paguen $1,000, $1,500, le da lo mismo? La cuestión es servir al pueblo, no con ventajas económicas para irse a Quito. ¿Está dispuesto? Sí, por supuesto, don Pablo. Nosotros, de hecho, tenemos propuestas que nosotros los vamos a dejar por escrito en nuestro plan de trabajo, don Pablo. Y una de estas propuestas, pues, precisamente tiene que ver con la renuncia de los privilegios que existen hoy en la Asamblea Nacional. Yo no sé si usted conozca, no sé si las personas que nos escuchan lo conocen, pero en la Asamblea Nacional hoy en día hay privilegios pues que prácticamente les hacen a los asambleístas como si fueran miembros de la realeza, como si fueran una clase política distinta al ciudadano común y corriente. Aclaremos en cifras si tú sabes. Sí, por supuesto. A ver, ¿a qué me refiero? Llega un asambleísta, gana un asambleísta, digamos, y desde el primer día que él comienza en funciones, a los asambleístas les regalan, bueno, les prestan, digamos, durante 4 años un celular, no cualquier celular, un celular último modelo, valorado más o menos, en el último estuvo en más de $1,200, los celulares de última generación. Les regalan o les prestan una tablet, les pagan los planes de teléfono celular, planes de entre $50 a $80 mensuales a cada uno de los 137 legisladores. Además, les pagan un bono de vivienda, pero este bono de vivienda va más allá de los $1,200. Mensuales. Mensuales, por supuesto. Ya. Entonces, don Pablo, nosotros tenemos una propuesta muy clara. Nosotros queremos impulsar una política sin privilegios. Porque los políticos no pueden ser distintos al ciudadano común y corriente. Los políticos no pueden creerse ser miembros de una realeza. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros, primero, como les digo, siempre dando el ejemplo, renunciando sin necesidad de que se dé un cambio, digamos, legal. Nosotros vamos a renunciar a esos privilegios desde el primer día. Pero más allá de eso, nosotros también vamos a impulsar reformas porque, por ejemplo, don Pablo, a nosotros no nos parece justo que durante toda esta pandemia, estamos ya, ¿cuántos? 7 meses, creo, 7, 8 meses. Desde febrero último. Sí, ya. bueno, pongamos por lo menos 6 meses, ¿no es cierto?, que hemos estado en la pandemia.
Los asambleístas estuvieron todos en teletrabajo. Estuvieron todos, la mayoría de asambleístas estuvieron en sus provincias. Entonces, el bono de vivienda supuestamente se le otorga a los asambleístas para que ellos trabajen en Quito, para que, digamos, los que son de otras provincias lleguen a trabajar en la ciudad de Quito. Pero, ¿qué pasa con estos legisladores que durante casi todo este año 2020 han estado en sus propias provincias? ¿Qué hicieron con ese dinero, con esos $1,200 que les dieron mensualmente? Se fue al bolsillo porque estuvieron en sus provincias, no hubo necesidad de esos gastos de representación. Porque me imagino que no les han de haber suspendido ese bono. No, por supuesto que no. Y de hecho, don Pablo, le cuento que nosotros hemos impulsado el día de hoy, hemos presentado una solicitud de acceso a la información pública al presidente de la Asamblea Nacional, al señor César Litardo. Le hemos presentado, haciendo uso de nuestros derechos ciudadanos, una solicitud de acceso a la información pública para que nos entregue el detalle de todos los montos que se les ha entregado a los asambleístas durante este año en tema de bono de vivienda. ¿Cuáles son los legisladores que han recibido este bono? Si es que también que nos certifique si es que se han realizado reuniones presenciales en la ciudad de Quito o si todo ha sido virtual, y también que nos indiquen los montos que se gastan mensualmente en celulares, en tablets, en planes de celular, en mantenimiento de estos equipos mensualmente a los legisladores. Yo le quisiera, don Pablo, poner un ejemplo, si me lo permite. Por supuesto. Yo no concibo que sea justo que a los legisladores se les entregue todos estos equipos tecnológicos, que se les pague el internet, que se les pague los planes de celular, para que supuestamente ellos realicen sus funciones. Y aún así, a pesar de todo esto, los legisladores falten a las sesiones, incluso a las sesiones virtuales, y que no cumplan con su trabajo. Mientras, al mismo tiempo, tenemos nosotros docentes, aquí mismo en la provincia de Pastaza, don Pablo, docentes que primero están impagos, no se les ha pagado los sueldos, y en segundo lugar, pues se les obliga hoy a los docentes a que ellos de sus propios recursos, pues tengan una computadora, tengan internet, tengan celulares, y pues que ellos pasen, digamos, todo el día, no solamente en clases virtuales, sino también preparando más digamos, información, usando estos dispositivos tecnológicos. Entonces, ¿cómo se puede, digamos, permitir esto, don Pablo? Que a los maestros se les obliga a que ellos mismos pues tengan internet en casa, tengan pues acceso a tecnología, y en cambio a los legisladores se les pague todo este tipo de privilegios. Para nosotros esto no es justo. Nosotros vamos a renunciar a estos privilegios, vamos a denunciar estos privilegios en la Asamblea Nacional y vamos a impulsar reformas para acabar con esta política de privilegios, don Pablo. La juventud siempre va a apuntar también a otro joven o una joven. Está bien eso, porque creemos que, como decíamos al principio del programa, pues hay necesidad de un cambio, ¿no? En la Asamblea acaban con el 2 o 3% de aceptación en la Asamblea ya en mayo que viene, y prácticamente no se ha hecho nada positivo. Se han quedado leyes, pero a montones afuera. Y lo último de la corrupción, pues detectados, ya estamos como disco rayado en esto, detectados con carnets con discapacidad, y con nuestro respeto, ¿no?, para las personas que sí tienen discapacidad, y estos benditos señores salvadores y padres de la patria, importándose pues buenos vehículos para sus familias, repartiéndose el pastel con la familia y dándose pues esas compras millonarias de esto, de este otro, para fulano de tal, pero siempre enrolados en su círculo. ¿Qué se puede hacer para evitar todo esto, llegando, en caso de llegar a la Asamblea, André? Claro, en primer lugar, como yo le decía, don Pablo, cambiando las campañas políticas, dando el ejemplo desde las campañas electorales para demostrar que se puede hacer una política distinta. Después, llegar a la Asamblea requiere una reforma, o sea, una vez se llega a la Asamblea, hay que impulsar una reforma, como nosotros lo decimos de una manera muy clara, don Pablo, hay que limpiar de raíz esa Asamblea. No puede ser, nosotros tenemos una Asamblea, usted lo ha dicho, con el 2% de credibilidad, es decir, la peor Asamblea de toda la historia, la peor aceptación en toda la historia, y eso que históricamente el Congreso ya fue una institución, digamos, con problemas de credibilidad, pero hoy es un escándalo, o sea, no puede ni siquiera, nadie cree ya en esa Asamblea. Entonces, nosotros consideramos que hay que limpiar de raíz esa Asamblea, hay que cortar toda la maleza que existe ahí y sembrar una política decente, una política limpia. Le doy algunos ejemplos de propuestas que nosotros queremos impulsar, don Pablo. En primer lugar,
nosotros consideramos el problema de los diezmos. Usted debe haber escuchado, ¿no? Hay legisladores que tienen en sus equipos, tienen a miembros, digamos, de esos equipos que no van a trabajar, que no son asesores, que no son parte del equipo legislativo y que únicamente lo que hacen es pagar parte de sus sueldos a los legisladores. Hubo incluso una legisladora acusada de ese tema, que fue Ana Galarza, y que fue destituida también en la Asamblea Nacional. Hubo como 3 legisladoras, creo, que estuvieron involucradas en esto, y hay denuncias ya en la Fiscalía también sobre el tema. ¿Cómo nosotros vamos a cambiar esto? Primero, bueno, legalmente vamos a impulsar una reforma para profesionalizar la carrera legislativa en la Asamblea Nacional, es decir, que existan equipos legislativos verdaderamente preparados. Pero nosotros vamos a dar el ejemplo nuevamente, don Pablo, sin necesidad de que se cambie la ley. Una vez nosotros, en caso de que el pueblo de Pastaza pues decida que nosotros los representemos en la Asamblea, nosotros vamos a llamar a un concurso de méritos, a una convocatoria abierta, para que nuestro equipo legislativo sea conformada por las personas que estén verdaderamente preparadas para ser parte de ese equipo. Porque acá en la actualidad lo que se ha visto es que les llevan de asesores, les llevan de secretarias o secretarios a los panas, a los que colaboraron con la campaña. Entonces ellos se van allá. Caso contrario, pues pare de contar nomás. Y ese es uno de los principios que digamos que nosotros los fundadores de Semilla lo impulsamos en el movimiento, don Pablo, que nosotros promovemos una meritocracia real. Nosotros creemos que la política no puede ser una fábrica de empleos, es decir, yo me lanzo una campaña, tú me ayudas y yo te doy un trabajo a cambio, o yo te doy un contrato a cambio. Eso no es la política, eso es prostituir la política. La política no debe ser para eso. La política es un debate de ideas donde nosotros impulsamos las mejores propuestas para transformar la sociedad, para resolver los problemas de la sociedad. Entonces nosotros, una de las maneras en la que nosotros vamos a combatir este problema es llamando a un concurso de méritos dentro de nuestro propio equipo, don Pablo, dando el ejemplo, porque la ley, en realidad la ley les permite hoy a los legisladores poner a cualquier persona ahí, es una discrecionalidad de los legisladores, pero nosotros vamos a llamar a un concurso transparente. En segundo lugar, don Pablo, volviendo a la pregunta que usted me hizo de cómo cambiar cómo renovar esa asamblea, nosotros creemos también y vamos a impulsar una reforma para que los mismos asambleístas sean capacitados, porque hoy hay legisladores que, digamos, por diversas razones han sido electos, pero no están preparados para los cargos. Y nosotros vamos a impulsar una reforma para que los legisladores, antes de posesionarse en la Asamblea Nacional, una vez son electos, tengan que pasar por un curso obligatorio para que sean preparados en todo lo que requiere para sus tareas de legislación, fiscalización, entre otros temas. Entonces, son propuestas quizás que usted, don Pablo, no las va a escuchar en otro lado, son propuestas radicales, nosotros lo consideramos, y que quizás muchos de los legisladores que hoy están en la Asamblea Nacional pues no van a estar de acuerdo con esto, van a protestar y van a irse en contra porque se les van a acabar los privilegios. Y hablando de privilegios, qué bueno pues que será ser asambleísta en la actualidad, que más de la media, o bordeando la mitad de la asamblea, quieren nuevamente lanzarse. Y una asamblea, don Pablo, que está con 60 legisladores con procesos judiciales. Yo me pregunto, y yo estaba justo revisando unas estadísticas también, don Pablo, ¿sabe cuánto nos cuesta mensualmente a nosotros los ecuatorianos la asamblea? Más o menos nos cuesta unos $2 millones. Mensuales, $2 millones mensuales, porque cada legislador en promedio, digamos, recibe $15,000 entre su sueldo y el sueldo de todo su equipo, además del plan de telefonía celular que le indicaba, los equipos tecnológicos, etcétera. Entonces cada legislador nos cuesta $15,000. Esto en total de los 137 son $2 millones mensuales que se van en estos gastos. ¿Y qué sucede ahí, don Pablo? Si tenemos la mitad de los legisladores prácticamente con procesos judiciales, quiere decir que $1 millón se está yendo en corrupción. Estamos financiando a legisladores corruptos con $1 millón al mes. Entonces, creo que la ciudadanía tiene claro que esto es inaceptable, que no se puede seguir con esto. Pero yo, sobre todo, don Pablo, yo quisiera invitar a la ciudadanía a reflexionar un poco, porque no basta con quedarnos con todos estos son unos corruptos, es una asamblea en la que nadie cree, porque en realidad no podemos nosotros permitir eso. Tenemos que recuperar esa asamblea, tenemos que demostrar que sí se pueden hacer las cosas éticas, decentes en la asamblea, don Pablo. ¿Y por qué? Porque la asamblea, como en su origen, en su significado original, es la institución que debe representar al pueblo, es la institución por excelencia que debe representar a la ciudadanía, donde se debe debatir los problemas públicos. Y hoy estos representantes pues han traicionado completamente la confianza de las familias ecuatorianas. Por supuesto, eso es muy evidente. También quisiéramos tocar muchas actividades que usted está realizando. He estado pues siguiendo su página de Facebook y siempre veo
algo que me llama mucho la atención de usted como joven, naturalmente. Bueno, yo ya estoy por el quinto, voy al sexto piso yo ya. Pero recuerde, jóvenes en edad, don Pablo, y ahí estamos iguales. Somos jóvenes en edad los dos. Bueno, usted en ideas, usted perdón. por tercer piso, yo por el sexto piso. Claro, ya. por ahí vamos. Vea, mire, me llamó mucho la atención un artículo que usted sube y dice que hay que parar y cortar de raíz la corrupción aquí en la provincia de Pastaza, cuando se mantiene pues prácticamente a muchos contratistas que están por el municipio, por consejo y otras instituciones, cada día esperando hablar con el señor alcalde, el señor prefecto, y pues los amarres ya están hechos prácticamente desde ACEFU, ¿no? Sino que hay que aparentar algo, pues hay que lanzar muchas cosas, muchos pedidos, llamando a la prensa para que salga, vea, detecte, pero usted y yo sabemos que por aquí debajo de la mesa ya está armado. Entonces, esa corrupción se podrá parar, pero ¿cómo vamos a parar si el mismo pueblo está atrás de los contratos? Esa es mi pregunta. Si ustedes, señores que hacen los contratos, y estoy hablando también a la mujer, a la madre o al padre de familia pobre que está atrás de un contratito mínimo, puede ser de una pinturita de unos 2.500, de 3.000, de 5.000, ahí tiene su tanto por ciento. También hay el otro, pues el señor de corbata, casi como que estoy yo así, ¿no? Pero bueno, yo nunca me he ido ni me han dado un contrato jamás, ni les voy a aceptar tampoco. Mire, hay esos contratos que van un famoso puente que haga, ¿no? Un pavimento. Eso ya estamos hablando, como dice don Marco Cabezas, de las ligas mayores. Entonces, ¿cómo vamos a parar la corrupción si el mismo pueblo pobre tiene que ir a estar rogando y mendigando, mi querido André? Claro, don Pablo, es un sistema que se ha ido conformando a través de los años y que hoy está pues completamente enquistado en la provincia, don Pablo, como usted lo ha descrito de una manera pues precisa. Y don Pablo, aquí es como un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque digamos, este tipo de política sucia, porque es una política corrupta de financiar las campañas electorales, de que lleguen a un cargo y una vez llegan al cargo comienzan a pagar ese financiamiento a través de contratos, a través de cargos, etcétera. ¿Qué sucede? Que todo ese dinero que se desperdicia no se invierte en desarrollo social de la provincia, no se invierte en generar oportunidades de trabajo para los pastacenses, no se invierte para que las familias pastacenses tengan verdadero desarrollo, verdaderas oportunidades. Aquí en la provincia de Pastaza no existe un modelo productivo, don Pablo, no hay modelo productivo. Aquí no hay oportunidades ni para las personas, digamos, de avanzada edad, las personas, las familias, digamos, que estén buscando oportunidades. Tampoco hay oportunidades para los jóvenes. Muchos jóvenes tienen que salir de la provincia, se gradúan de cualquier carrera, la carrera que usted quiera, y no encuentran oportunidades aquí en la provincia. Tienen que salir a buscar en otras provincias. Y lo mismo personas, como le digo, de todas las edades. ¿Por qué? Porque precisamente las personas que han estado en los cargos públicos, las autoridades, y yo estoy en contra también de esto que se les diga autoridades a los políticos, don Pablo. Yo creo que el político no tiene que ser una autoridad, como se dice. Aquí yo escucho, siempre se dice, pues bueno, las autoridades, hay que ir a saludar a la autoridad, etcétera. No, o sea, el político es un empleado. El político es el primer empleado del pueblo, el primer empleado de las familias de la provincia. Y como tal, el político tiene que estar ahí para servir. Entonces, un verdadero político debía generar un modelo productivo para aquí en la provincia. ¿Tipo Mojica? Mujica, claro. Sí. Mujica es alguien que tiene claro que la política es para servir. Es un modelo. Para la política para servir. Entonces, si es que los políticos que hemos elegido, porque hay que hacer también un acto de responsabilidad ciudadana y decir, claro, la ciudadanía elige a estos políticos que compran votos, elige a estos políticos que digamos tratan de comprar conciencias o que despilfarran dinero público en campañas políticas. Entonces, ¿qué sucede, don Pablo? Elegimos a estos políticos, pero estos políticos, en lugar de generar propuestas de desarrollo para la provincia, terminan robándose el dinero, así de claro. Y otra cosa, se elige usted un hombre, un político, y a la hora de la verdad no ordena él, ordenan otras personas, y a control remoto, que es el teléfono, exacto. O si no, de una, como se dice, de una hablada un poquito más fuerte, nada más, alzan la voz, y ¿qué? El señor político, el señor autoridad tiene que bajar la mirada y aceptar el que metió más plata, porque él ordena, no ordena la autoridad. Pero sabe, don Pablo, ¿está de acuerdo conmigo en eso? Por supuesto, don Pablo, es que esa es la realidad, eso es algo innegable, porque si tú permites como político que te financien tu campaña electoral, es evidentemente que ese financiamiento no es un regalo, ese financiamiento te van a querer cobrar una vez llegues a un cargo y te van a querer cobrar con intereses, y ese dinero obviamente
el dinero público no es tuyo, le pertenece a todo el pueblo, pero tú, estos políticos, digamos, que habituados de estas malas prácticas, regalan ese dinero para pagar esos favores y por supuesto que no son independientes. Por esto, don Pablo, hay que prohibir ese financiamiento, hay que ser enfáticos en esto. Si no cambiamos esto, difícilmente va a cambiar la corrupción, don Pablo. Y si es que estamos mintiendo, perdónenos. Si estamos hablando de más, discúlpenos, no, pero esa es la verdad. Es la verdad, don Pablo, y yo creo que hay que decirlo así de claro. Y sabe que usted mencionó algo también, el pueblo es muy sabio. Yo creo que las familias son muy sabias porque usted, hablando en la calle con las personas digamos, de todos los estratos sociales, las personas saben que pasa esto. La gente sabe que sucede esto, sabe que llegan como les digo, estas supuestas autoridades, estos políticos llegan a los cargos y comienzan a hacer este tipo de cosas. Y la ciudadanía conoce que esto pasa, don Pablo. Y usted mencionó algo que yo también quisiera decirlo, que hay que diferenciar a veces. Porque sí hay personas quizás vulnerables, digamos, de condiciones económicas más bajas, que viven en situación de pobreza y a las que les han dicho que así debería ser el sistema, que así deberían ser las cosas. Les hacen que mendiguen, como usted ha dicho, que mendiguen contratos, que mendiguen pues oportunidades, cuando en realidad deberían tener ellos derechos, cuando tienen derechos y se deberían cumplir esos derechos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vida digna. Pero esos derechos no son, digamos, no se exigen por parte de los políticos y terminan, pues, estas personas terminan mendigando porque les hacen pensar que así debería ser ese sistema. Entonces, don Pablo, a este momento, pues es el momento que digamos, todas las familias pueden reflexionar un poco sobre estos temas y ya no dar el voto, ya no confiar en los que siguen haciendo el mismo tipo de política de siempre. Bueno, y hasta que sigan pensando la ciudadanía, nosotros vamos a la pausa comercial, vamos a regresar para continuar en esta bonita noche, ¿no?, que estamos entrevistándole al licenciado André Granda, precandidato a la Asamblea por Pastaza por el movimiento Democracia. Sí, listas 20. Regresamos, amigos de Facebook Live, no se vayan. Navidad en enero con la carta Pastaza empieza ya. El sábado 16 de enero, la carta Pastaza seguirá construyendo sueños. La Prefectura de Pastaza, con el financiamiento del Banco de Desarrollo, construye los hangares del gobierno provincial, asfaltado de las calles Barrio Las Playas del Cantón Santa Clara, asfaltado de la vía San Ramón, kilómetro 31, vía Altena, e implementa la planta procesadora de caña y mieles en la parroquia Teniente Hugo Ortiz. La gestión del GAD provincial es encomiable, tomando en cuenta que va generando no solamente empleos, sino recursos que se quedan en la provincia. Con decisión y trabajo serio, consolidamos el crecimiento de la provincia. Gobierno Provincial de Pastaza, unidos por el progreso. Administración 2019-2023. Juan Carlos Ruiz salió de su comunidad, Torimbo, en el territorio de los Apara, en el interior selvático, con su mujer, que presentó problemas en el parto de su cuarto hijo, que pusieron en riesgo su vida. Debió ser evacuada al Hospital General Puyo, donde dio a luz con cesárea. Su familia es de escasos recursos económicos, por lo que la Unidad de Servicio Social del municipio de Pastaza le donó un centenar de pañales desechables. Sí, justamente tenía dificultad de dar luz porque ella fue ya hecha cesárea cuarta vez con esta. Entonces yo creo que son últimas cesáreas que realizaron, entonces eso fue la complicación de embarazo de ella. La economía de los habitantes de la selva amazónica es precaria, es de subsistencia. Por ello, su evacuación desde esa apartada población, que se comunica solo por vía aérea, se hizo con el apoyo del Grupo Aéreo del Ejército, que facilitó un avión para sacarlos en un viaje de 45 minutos. Al momento no contamos con dinero aquí, estoy sin centavo, entonces por lo cual estoy pidiendo la mano que nos ayudaran de alguna manera, de otra forma, con lo que tenga. En la ayuda que recibieron ayudó la gestión de Franklin Castillo, vocal del gobierno parroquial de Montalvo, a cuya jurisdicción pertenece Torimbo. Salió realmente con las justas y contribuimos para que se salve la vida de su madre, de su hijo, de su bebé. Y ese es, lo hacemos con mucho cariño. La unidad municipal ha recibido claras directrices del alcalde Osvaldo Zúñiga
para atender con prioridad a personas de los más elevados quintiles de pobreza con prioridad y en especial a quienes salen desde poblaciones fronterizas. Y conociendo la condición de la difícil situación económica que viven actualmente estas familias en estos lugares alejados, nosotros tenemos esa predisposición de la primera autoridad para atender con estas ayudas a este grupo de personas que se encuentran aisladas de toda atención. El lado social es parte sustantiva en la gestión de la actual administración municipal. Bueno, el tiempo transcurre, ya han pasado como 42 o 43 minutos de la entrevista sin darnos cuenta. Por eso decía, hay que aprovechar al máximo el tiempo porque después, oiga, se nos queda mucho en el tapete. Bueno, quisiéramos preguntarle también, mi querido André, ¿qué pasa con Democracia Sí a nivel nacional y a nivel local? Bueno, don Pablo, oiga, sí, el tiempo se nos fue. Yo revisaba ahorita la hora y no puedo creer que ya pasaron 40 minutos, ¿no? Pero bueno, nosotros, como yo le comenté un poco el proceso que llevamos como Movimiento Semilla, ante la falta de respuesta que nosotros tenemos hasta el día de hoy, que no tenemos respuesta del Consejo Electoral, nosotros tomamos una decisión colectiva como movimiento. Decidimos dar el paso y actuar hoy para participar en este proceso electoral, abiertos a una alianza, porque necesitábamos de una alianza para poder registrar nuestras candidaturas en el proceso electoral en este momento. Entonces, dentro de las conversaciones que surgieron, porque le cuento, don Pablo, que hubo conversaciones con varios partidos políticos que nos buscaron, pero la única, digamos, el único movimiento político que en verdad entendió lo que nosotros proponíamos, nuestros principios, nuestra autonomía, nuestras candidaturas, y que no nos pidió nada a cambio, fue el movimiento Listas 20 Democracia Sí, que fue un movimiento que nos respaldó completamente. Y pues aquí en la provincia de Pastaza pues surgió esta alianza, es una alianza local aquí en la provincia de Pastaza entre Semilla y el movimiento Democracia Sí, para impulsar en este momento este proyecto electoral. ¿Podemos saber qué pedían los otros partidos políticos? Pero no a fondo, pues, algo superficial nomás. Verá, don Pablo, yo honestamente no me voy a referir a digamos, en específico a un partido, pero de manera general yo le puedo decir, don Pablo, que hay muchos partidos que todavía están habituados a la vieja política, a la política tradicional. Entonces, condicionar en primer lugar candidaturas, decir, pues bueno, si tú quieres esto, yo te pongo esto, tienen que venir acá estas personas que ni siquiera digamos, son personas, son personas con cuestionamientos, ¿no? Y que te quieren imponer, pues tienen que ir estas personas de candidatos, luego pues temas económicos que te quieren limitar, y lo peor, don Pablo, que te quieran pedir puestos, que te quieran pedir, claro, entonces vamos en una alianza, pero esta alianza significa que si tú llegas, tú me das de esto, tú me das de esto, tú me das de esto. Entonces nosotros rotundamente decimos no a ese tipo de política, nosotros estamos en contra, y de hecho les hemos dicho de frente a estas, con el mayor de los respetos, porque no es un tema personal, no, yo no tengo nada en contra de ningún otro partido, yo respeto a las personas, hay personas muy valiosas en todos los partidos políticos de aquí, pero estas prácticas sí hay que rechazarlas, porque si no vamos a seguir en lo mismo, en la misma corrupción, en la misma politiquería, y las cosas no van a cambiar, don Pablo. Y querido André, has tocado un tema fundamental que acabo de escucharte. Pues dices que te propusieron, ¿no? Y esto está pues de labios para afuera nada más. Otra cosa es aceptar que manejes, puede ser una provincia, maneje los puestos de tal institución, tú tienes que ponerme acá tantos empleados por acá. Un asambleísta, la pregunta es, ¿el asambleísta puede hacer esto? Ya. El asambleísta no puede hacer eso, don Pablo. El asambleísta que haga eso debería ir preso. Y aquí hay que decirlo con firmeza, hay asambleístas, hay legisladores que han confundido pues sus funciones, y como les digo, lo que hacen es prostituir la política, y un asambleísta no puede hacer eso. El asambleísta que haga eso tiene que irse preso, don Pablo, y por eso lo primero que hay que ir a hacer en la asamblea es fiscalizar a estos mismos fiscalizadores, es decir, a los que debían controlar la corrupción, terminaron siendo corruptos, terminaron repartiendo hospitales, terminaron vendiendo votos a cambio de hospitales, a cambio de instituciones, terminaron, don Pablo, algo importante. Les amenazaban a los ministros, les amenazaban a las figuras con hacerles juicios políticos, y cuando llegaba el momento del juicio político pedían favores a cambio para que no pase el juicio político. Les decía, bueno, tú me das esta institución acá en mi provincia y yo voto en contra de tu juicio político. Y eso es la corrupción. Como le digo, don Pablo, el foco de la corrupción hoy está en la Asamblea Nacional. Entonces,
rotundamente no se puede hacer esto, don Pablo, y el que haga esto debería estar en la cárcel. Bueno, vamos al plano local. También tenemos unos minutos para tratar en lo local. Ayer, no sé si tú estás mirando todas estas noches las entrevistas que tenemos con diferentes personalidades. A todos agradezco por haber venido y a los que van a venir. Todas las noches vamos a estar a las 20 horas en este tema tan importante que es la política. Y usted, amigo que nos ve en Facebook Live, tendrá la oportunidad de analizar a cada candidato y minuciosamente, como decía un gran amigo que ya se fue al más allá, poniéndonos un pedazo de hielo del chimborazo en la cabeza, enfriándose bien la cabecita para dar el voto. Así decía mi gran amigo, que en paz descanse. Y entonces, esa es la razón del voto, ¿no? Hay que pensar bien el voto. Y decía el amigo ayer de noche acá, el ingeniero Germán Ledesma, dijo, mire, de manera personal, voy a repetir lo que dijo, de manera personal, hay 4 candidatos, dijo, aquí en Pastaza, 4 que sí apruebo, dijo, que sí pienso que son el cambio, 4 candidatos, dijo, que no son corruptos, dijo. Entonces, ¿piensas tú que estás en medio de los 4 candidatos, André? Don Pablo, la verdad no puedo conocer lo que piense, digamos, de Germán en este caso. He tratado de seguir sus entrevistas, don Pablo, le felicito, en verdad han sido entrevistas muy interesantes. No he podido verlas todas, pero sí he seguido un poco las entrevistas que usted está realizando. Y pues bueno, no puedo, digamos, pronunciarme porque no he escuchado este pronunciamiento de Germán, pero lo que yo sí le puedo decir es que nosotros, don Pablo, estamos convencidos de que nosotros estamos preparados para asumir este reto, don Pablo. Yo he hablado un poco ya de mi preparación académica, no solo mi preparación académica, mi preparación profesional, porque yo sé lo que es la Asamblea Nacional. Yo trabajé en la Asamblea Nacional. Le cuento, don Pablo, que tuve la oportunidad de muy joven llegar a trabajar en la Asamblea Nacional sin ser parte de ningún partido político, sin ser parte de ninguna, digamos, ninguna campaña política, únicamente por mis méritos profesionales, por mi profesión, mi carrera, llegar a lo que es la Asamblea Nacional y comenzar a trabajar y asesorar en la Asamblea Nacional. Y para mí eso ha sido una experiencia que me ha marcado y pues que me ha dicho, me ha hecho pensar, yo sé lo que está mal en la Asamblea. Yo tengo una propuesta para cambiar esa asamblea. ¿Por qué no dar el paso y hacerlo hoy, hacer esa política? Porque hoy necesitamos dar ese paso. Entonces estamos convencidos, don Pablo, que nosotros somos una de las propuestas que tiene claro, digamos, lo que quiere hacer. Tenemos propuestas concretas, estamos preparados para asumir el reto de la Asamblea Nacional. Entonces, pues eso, contestando su pregunta. Y una cosa, don Pablo, si me permite. Siga. Usted mencionó algo, que hay que ser críticos, hay que ponerse como era el hielo del chimborazo, dijo en la cabeza, pensar fríamente. Y yo estoy completamente de acuerdo. Yo, más allá de esta participación electoral, don Pablo, por mi profesión, yo siempre he analizado, he estudiado la política y yo siempre he sido crítico con muchos políticos, con muchos partidos, con los gobiernos. Y yo creo que eso es lo fundamental, que los ciudadanos tienen que mantener esa visión crítica, tienen que ser críticos. Y en este momento, hoy conmigo que estoy de candidato, pues tienen que ser críticos, tienen que decirnos lo que piensan, tienen que hacernos cualquier crítica, cualquier comentario. Y para eso estamos aquí, para decir las cosas, para mejorar también en cualquier cosa que nos equivoquemos. Y los políticos deberían escuchar las críticas, don Pablo. No puede ser que un político llegue a un cargo y pues se enoje cada vez que alguien le menciona algo en lo que no está de acuerdo. Porque hoy aquí en campaña están felices pidiendo el voto a las personas, pero llegan a los cargos y cuando alguien les critica se enojan, mandan a los trolls para atacar, mandan a las personas a que ataquen, y no puede darse eso. Un político tiene que escuchar permanentemente, no solo en campaña, sino más aún cuando termine la campaña, porque tiene que escuchar a las personas que lo eligieron, a las personas que lo eligen para que sea su representante. André, ¿tienes miedo tú al arrastre político presidencial? No tengo miedo al arrastre, don Pablo, porque yo creo que hay que analizar aquí. Nosotros en Pastaza tenemos como semilla, nosotros hemos impulsado un movimiento local. Entonces nosotros teníamos claro desde el primer momento que iniciamos Semilla que nosotros íbamos a jugarnos por lo local aquí en la provincia, es decir, tratar de impulsar un proyecto para resolver los problemas de la provincia de Pastaza aquí. Entonces sabemos que en el tema nacional hay cosas que van más allá de nuestro control, cosas que en este momento no podemos controlar. En algún momento nos gustaría impulsar al movimiento Semilla a nivel nacional y esperamos llegar a hacer esto. Pero en este momento pues es un movimiento local y estamos enfocados en los problemas de aquí de Pastaza. Te pregunto esto, André, porque hay mucha gente que, como te dije al principio del programa, ya se sienten en una curul en la asamblea. Dicen, no, pues yo tengo a nivel nacional, estamos afiliados, estamos unidos con tal partido y ya tengo mi ganancia segura. Por ahí también dicen, no, pues yo tengo el otro arrastre de el mejor candidato a nivel nacional, entonces yo me aseguro con mi curul.
¿Y estás preparado ya para las compras que se vienen, pues, como los grandes políticos? 4.000, 5.000 camisetas con gorras, galones de puro, de trago, balones de fútbol, de vóley. ¿Ya compraste? ¿Vas a comprar? ¿Vas a regalar? ¿O vas a ir de puesta en puesta pidiendo el voto? Claro, don Pablo, nosotros no vamos a regalar ni una caja de fósforos. Nosotros no vamos a regalar camisetas, no vamos a regalar trofeos, balones, ni una caja de fósforos, como le digo, don Pablo. Nosotros vamos a hacer una campaña austera, una campaña no contaminante. No vamos a llenar de las calles de la provincia, de la ciudad, con nuestra cara para que la ciudadanía vea. No vamos a hacer esto, porque eso es contaminar también las calles de la provincia. Y don Pablo, a nosotros no nos da miedo esas maquinarias políticas. Nosotros sabemos que ese es el sistema, que esa es la vieja forma de hacer política, pero nosotros queremos impulsar una alternativa, y yo, con el mayor de los respetos a todos los otros candidatos, a todos los partidos políticos, porque yo creo que son personas valiosas. Todos, para asumir este reto, yo creo que todos son personas valiosas y siempre tendrán mi respeto. Yo nunca me voy a pronunciar ni a atacar personalmente a ningún candidato, ni a difamar, ni a denigrar, porque esa no es nuestra manera. Por supuesto, no, pero únicamente, digamos, lo quiero decir, pero si nosotros consideramos que si es que un candidato en este momento está diciendo que yo tengo mi curul asegurada, que a mí, mi partido político, etcétera, lo que sea, y tiene ese tipo de soberbia, yo creo que eso es una falta de respeto al pueblo de Pastaza. El pueblo de Pastaza es castigador también, ¿ah? Exactamente. Y el pueblo de Pastaza es el único que decidirá quiénes estarán en la Asamblea Nacional, más allá de los partidos políticos, más allá del dinero, de que quieran regalar, de los recursos, de que quieran comprar votos. El pueblo de Pastaza es el único que puede decir: yo quiero que estas personas sean nuestros representantes en la Asamblea Nacional. Y a ese pueblo nos debemos los que estamos hoy de candidatos. Bueno, yo decía de las camisetas, para que me mandes a hacer una para mí también, pues una media 58. Talla 58, don Pablo, ya. Bueno, y esta pregunta pues iba, y ni siquiera voy a direccionar a nadie. Yo he visto, tú has visto, todo el mundo ha visto. Van a los mercados, a las señoras, con todo nuestro respeto, que están vendiendo las cositas ahí, les hacen poner un delantalcito nuevo, una gorrita, una camiseta, y dice: este seguro es más seguro que el mío, este voto, ¿no? Este voto es más seguro que el mío. Y así se la pasa, pues. ¿Y de dónde salió ese dinero? Esa es la pregunta también a algunitos que están en los puestos, algunitos que están de autoridades. Ahí están. Se han dado pero por miles los kits alimenticios en esta campaña, y la gente no es tonta también. Mejor cojan nomás todo lo que les entreguen, reciban, porque por lo menos con esa ración alimenticia van a vivir unos 2-3 días. Si tiene 5 o 6 de familia, reciba todo lo que le den. El rato de votar, ahí sí, cierre los ojitos unos 5 minutos y piense lo que va a hacer, para no estar en lo mismo en cada elección, y así después, ¿qué estamos nosotros mismos hablando? ¿Por qué voté por este señor? Oiga, ¿no? Sí, justamente, don Pablo, yo no soy nadie para decirle a las personas no cojan o no reciban, por ejemplo, víveres, incluso una caja de fósforos, porque puede haber personas que una caja de fósforos sea importante para ellos, porque uno no conoce la necesidad que está viviendo la gente, y más en este momento. Entonces yo creo que nadie podría decir no cojan este tipo de cosas, pero lo que yo sí puedo decirles y quiero decirles a las personas es que reflexionemos bien el voto. Reflexionemos bien, porque esas cosas que les regalan no son gratis. Nada es gratis en esta vida, y esto que aparentemente les quieren hoy regalar, les van a cobrar el día de mañana, una vez lleguen a los cargos y comiencen a repartir el dinero que en verdad debería ser destinado a las personas, debería ser destinado a ustedes para desarrollo social. Ese dinero comienza a farrearse en corrupción. Entonces, ahí es cuando nos cobran y ahí es cuando más nos golpean. Y yo quiero decirles, hoy en el país estamos viviendo la mayor crisis de nuestra historia. La mayor crisis económica, social, política, moral, porque nunca ha habido tanta corrupción en el país, o nunca se ha escuchado tanta corrupción, en el que las instituciones están completamente desprestigiadas, en el que prácticamente no tenemos gobierno, no tenemos presidente. Y si es que nosotros seguimos votando de la misma manera, por los mismos políticos, por los mismos de siempre, de la misma manera, por los que regalan cosas, por los que tratan de comprar conciencias, los que tratan de comprar votos, pues nada va a cambiar en este país. Y nosotros vamos de aquí a seguir en el mismo ciclo de corrupción, en el mismo ciclo de politiquería, y la crisis va a ser aún más grande, porque estas personas que van a llegar no van a ser las personas preparadas, no van a ser las personas que tengan propuestas, que tengan ideales, que tengan decencia, que tengan ética, sino que van a ser las personas que tienen dinero y que decidieron tratar de comprar votos. Entonces, rechacemos esas prácticas de la política, reflexionemos, y es el momento de dar el paso a una nueva forma de hacer política. El Consejo Nacional Electoral
ha cambiado, ha modificado la manera de voto o de sufragio. Tú sabes más que mí eso. Entonces, ahora hay que ir con el esferito a darles el voto a los dos, ¿no? Ya no es la vieja práctica de que yo escojo acá al uno y por acá de la papeleta me voy con el otro. Entonces, tienen que entrar los dos. ¿Tienes tú algo que comentar al respecto? Que el Consejo Electoral tenía que haber socializado más este tema, porque hay mucha gente que no sabe sobre este tema, André. Sí, don Pablo, yo creo que sí va a traer problemas para todas las fuerzas políticas, porque precisamente hay un desconocimiento de las personas sobre este tema. Pero yo creo que al menos las fuerzas políticas tenemos que tratar también de realizar estos actos de pedagogía política, de decirles a las personas, a las familias, cómo ha cambiado, digamos, el sistema político, cómo se debe realizar este voto. Yo creo que en este momento, pues ya más allá de las responsabilidades que evidentemente debieron existir por parte del CNE, las fuerzas políticas también deben realizar un ejercicio de pedagogía política. Y don Pablo, hay algo también que quisiera añadir, y es que pues nosotros como movimiento, pues no únicamente está André Granda, no únicamente estoy yo, de hecho a mí el equipo Semilla que me acompaña es un equipazo que quisiera mencionar. ¿Los nombres? Por supuesto, don Pablo. Mi asambleísta alterna es la ingeniera Vanessa Freire, es una joven de la provincia de aquí, de la provincia de Pastaza, es una joven emprendedora, una joven pues que tiene unos ideales muy grandes, tiene una forma de concebir la política muy interesante, una persona muy inteligente. Para nosotros es un orgullo tenerla en nuestro equipo. De la misma manera nos acompaña como segunda candidata principal Merjuri Huachica. Merjuri es una joven del Cantón Arajuno. Merjuri es representante de la provincia de Pastaza en el Consejo Consultivo Nacional de Jóvenes. Es decir, es una representante de Pastaza y de Arajuno a nivel nacional, en un consejo consultivo que elabora las políticas públicas en temas de juventud. Entonces, es una joven representante ya de la provincia a su edad. Entonces, para nosotros también es un orgullo contar con ella. También nos acompaña como segundo asambleísta alterno el arquitecto Iván Ortega, que es un profesional muy responsable aquí en la provincia, reconocido por su ética laboral, su ética profesional, que conoce muy bien estos problemas que existen también en la contratación pública, que están habituados aquí pues al tema de las coimas, etcétera, y que ha sido un profesional que siempre ha combatido contra esas prácticas y que se ha desempeñado siempre con integridad. Entonces, él también tiene una propuesta en ese tema. Entonces, ese es un equipazo el que nos acompaña. Don Pablo, todos somos personas nuevas en la política, tenemos preparación, tenemos ideas, pero somos todos nuevos. Esta es nuestra primera campaña, son personas sin cuestionamientos, intachables, y pues para mí es un orgullo que ellos me acompañen en este desafío para la Asamblea Nacional. Qué bien. Perdón, don Pablo, y mencionaba esto por el tema del voto, ¿no? Porque el voto debe ser ahora en plancha, es el voto. Entonces las personas que cuando llegue el momento de votar, pues nosotros en ese momento les pediremos que voten en plancha por nuestra lista. Qué bien, mi estimado André. Bien te decía al principio del programa, el tiempo se nos va a pasar rápido y no vamos a culminar pues tantas preguntas que tenemos. Te vamos a dejar tenemos 3 minutos, Juan, 3 minutos. Ahí está la cámara a tu disposición. Dile al público lo que sientas y naturalmente con esto finalizamos. Adelante. Muchas gracias, don Pablo. Encantado de estar aquí, en verdad, por este espacio. Felicidades. Yo lo único que les quiero decir a las personas que nos miran, a las familias que nos acompañan, es que nosotros estamos aquí porque tenemos una convicción. Sabemos que la política debe ser para servir. Ya basta de política de privilegios. Los asambleístas no pueden ser una clase política de realeza, es decir, que tengan privilegios que el ciudadano común no tiene. Nosotros vamos a acabar con esos privilegios, vamos a fomentar una nueva forma de hacer política con un servicio como el fundamento de la política. Y pues vamos a dar el ejemplo desde nuestra campaña electoral, renunciando a todo tipo de financiamiento, siendo transparentes en nuestra campaña electoral, no ofreciendo cosas que los asambleístas no pueden cumplir, no regalando cosas, no contaminando las calles con publicidad contaminante. Entonces vamos a impulsar una nueva forma de hacer política. Creemos que somos una alternativa política, que queremos conversar con todas las familias de la provincia contándoles nuestra propuesta, y pues durante las próximas semanas, meses, nos verán en las calles, puerta a puerta, conversando con todos los vecinos de la provincia, contándoles sobre nosotros y sobre nuestra propuesta. Y nada más, don Pablo, agradecerle por el espacio, encantado de estar aquí, y pues siempre que me invite, aquí me tendrá. Señoras y señores, naturalmente estamos, como se dice en el argot deportivo boxístico, estamos en el primer round recién, ¿no? Estamos invitándoles de a poco a todos los candidatos, ya en los meses posteriores entrarán con las ideas. Creo que debates aquí no vamos a hacer, porque no es conveniente
pues no nos gusta esa práctica, ¿no?, de hacer pelear a la gente entre candidatos. Pero don Pablo, verá que el verdadero debate no debería ser pelear. Yo creo que esa es una mala práctica de la política, de insultar, de agredir, pues. Y lamentablemente es así. Aquí se piensa que la política, a veces, bueno, estos malos políticos piensan que la política es una pelea entre dos gallitos, a ver quién es más machito, etcétera. Y eso no debe ser la política. La política es debatir propuestas, debatir ideas, siempre con respeto incluso a los adversarios, porque todos se merecen respeto, don Pablo. Entonces, nosotros vamos en la política, en la campaña, vamos a demostrar también que se debe hacer una política limpia, sin insultos, sin ataques, sin denigrar a nadie, siempre con el respeto. Y las redes que sirvan para hablar lo bueno del candidato, no para que le opaquen. Señoras y señores, ha estado con nosotros el licenciado Andrés Granda, precandidato a la Asamblea por Pastaza, por el Movimiento Democracia Sí, listas 20. Ojalá tengamos ya la oportunidad más adelante de seguirles invitando, igualmente a los otros candidatos, al suplente, al otro principal, y esto lo haremos en las próximas semanas o meses. Nos despedimos a nombre de Pastaza al Día, el diario de Pastaza, Amazonía Viva, y como Pablo Aníbal Chávez, les decimos hasta el día de mañana. Habrá otro candidato o candidata, ya estaremos en las redes sociales informándoles de quién se trata. Buenas noches, descansen, hasta mañana. Su amigo de toda la vida les dice bye. Navidad en enero con la carta Pastaza empieza ya. El sábado 16 de enero, la carta Pastaza seguirá construyendo sueños. La Prefectura de Pastaza, con el financiamiento del Banco de Desarrollo, construye los hangares del gobierno provincial, asfaltado de las calles Barrio Las Playas del Cantón Santa Clara, asfaltado de la vía San Ramón, kilómetro 31, vía Altena, e implementa la planta procesadora de caña y mieles en la parroquia Teniente Hugo Ortiz. La gestión del GAD provincial es encomiable, tomando en cuenta que va generando no solamente empleo, sino recursos que se quedan en la provincia. Con decisión y trabajo serio, consolidamos el crecimiento de la provincia. Gobierno Provincial de Pastaza, unidos por el progreso. Administración 2019-2023. Juan Carlos Ruiz salió de su comunidad, Torimbo, en el territorio de los Apara, en el interior selvático, con su mujer, que presentó problemas en el parto de su cuarto hijo, que pusieron en riesgo su vida. Debió ser evacuada al Hospital General Puyo, donde dio a luz con cesárea. Su familia es de escasos recursos económicos, por lo que la Unidad de Servicio Social del municipio de Pastaza le donó un centenar de pañales desechables. Sí, justamente tenía dificultad de dar luz porque ella fue ya hecha cesárea cuarta vez con esto. Entonces yo creo que son últimas cesáreas que realizaron, entonces eso fue la complicación de embarazo de ella. La economía de los habitantes de la selva amazónica es precaria, es de subsistencia. Por ello, su evacuación desde esa apartada población, que se comunica solo por vía aérea, se hizo con el apoyo del Grupo Aéreo del Ejército, que facilitó un avión para sacarlos en un viaje de 45 minutos. Al momento no contamos con dinero aquí, estoy sin centavo, entonces por lo cual estoy pidiendo la mano que nos ayudaran de alguna manera, de otra forma, con lo que tenga. En la ayuda que recibieron ayudó la gestión de Franklin Castillo, vocal del gobierno parroquial de Montalvo, a cuya jurisdicción pertenece Torimbo. Salió realmente con las justas y contribuimos para que se salve la vida de su madre, de su hijo, de su bebé. Y ese es, lo hacemos con mucho cariño. La unidad municipal ha recibido claras directrices del alcalde Osvaldo Zúñiga para atender con prioridad a personas de los más elevados quintiles de pobreza, con prioridad, y en especial a quienes salen desde poblaciones fronterizas. Y conociendo la condición de la difícil situación económica que viven actualmente estas familias en estos lugares alejados, nosotros tenemos esa predisposición de la primera autoridad para atender con estas ayudas
a este grupo de personas que se encuentran aisladas de toda atención. El lado social es parte sustantiva en la gestión de la actual administración municipal.